Vamos a... Les voy a leer un texto que, si ustedes hacen memoria hacia atrás, es la continuación de lo que yo le he estado exhortando en este tiempo. Es una exhortación que está haciendo en la carta del apóstol Pedro a los expatriados, ¿cierto?, del Poncio, de Pilat, del Poncio, de toda Galacia, que fueron expulsados por la persecución de los cristianos, ¿cierto?, después que Nerón incendió Jerusalén. Y se encuentra en la carta, la primera carta de Pedro, capítulo 1. En esta ocasión vamos a dedicarnos, ¿cierto?, a la parte C del versículo 2. Pero vamos a leer los dos primeros versículos como contexto. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. El tema que nos lleva ahora, ¿cierto?, es, después de obedecer, que fue lo último, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El tema de la sangre en algunas personas crea un conflicto. Tal vez no dentro de nuestro medio, pero hay algunos medios que tienen algún conflicto. Como introducción quiero ver 3 puntos para que podamos después entrar en el tema. Y uno es que ver algo muy vago, rápido, sobre la sangre. Segundo, la sangre entre los semitas, ¿cierto? Y la sangre para hacer expiación personal. Bueno, creo, hermanos, que para entender qué significa ser rociados con la sangre de Jesucristo, debemos ir al Antiguo Testamento para ver qué significa sangre y por qué debemos ser rociados por la sangre de Jesucristo. Sangre. Bueno, desde la básica nosotros nos enseñaron, la media, después hay muchos más que dedicaron su vida al área de la salud, saben bien claro lo que es la sangre, pero yo solamente voy a hacer una pequeña explicación de la sangre. El diccionario Larousse lo define como, primero, líquido rojo que circula por los vasos sanguíneos de los vertebrados y que transporta, por tanto, los elementos nutritivos y los residuos de todas las células del organismo. La parte verdaderamente líquida de la sangre es el plasma, que está formada por el suero. El suero asimismo está constituido por agua y diversas sustancias en solución. 3 clases de elementos se encuentran en suspensión en el plasma: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Más allá es aquello que se estudian en el área de la salud, entran más allá, pero para nosotros sangre es esa explicación científica. Ahora, sangre entre los semitas. Primero, dice, entre los semitas la sangre siempre se consideró un elemento vitalizante, de vitalidad, de fuerza. Semitas. Semitas son los descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé, quien recibió una bendición especial gracias a la cual Dios se reveló por medio de los descendientes de Sem. En Levítico 17:11 está estipulado, decidido, indicado o dicho por Dios el porqué de la sangre y para qué la sangre. Dice ahí en Levítico 17:11, para que ustedes después lo corroboren: porque la vida de la carne en la sangre está. Y Dios dice: y yo os la he dado para hacer expiación. Primero, Dios ha dado la sangre, dice, para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, aquí ya tenemos lo que Dios ha definido hacer con la sangre. Primero nos dice que la vida de este cuerpo, o del suyo, dice, está en la sangre. Bueno, yo creo que es bien simple. Nosotros, si alguno de nosotros en algún momento por un accidente se desangra y pierde toda su sangre, se le va la vida.
¿Ya? Ahora, dice que la sangre de Dios la puso, ¿cierto? Yo os la he dado para expiación. Expiar, que la Biblia está llena de la palabra expiar, en forma sencilla, es borrar las culpas por medio de un sacrificio. Expiar. Borrar las culpas por medio de un sacrificio. Y en Hebreos 9:22, en el Nuevo Testamento, dice así en el libro de la carta de Hebreos: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces aquí ya estamos entrando en un concepto de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, entendemos, ¿cierto? Es el acto jurídico, remisión, por el cual la persona que es acreedora de otra persona decide renunciar a su derecho liberando del pago a esa persona. Y es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nos ha remitido, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Él ha dejado de lado la deuda que nosotros teníamos porque la ha pagado el Señor Jesucristo. De manera entonces que la sangre viene a ser sinónimo de vida. Y Dios la ha dado para hacer expiación, la sangre, a las personas. Y sin sangre no hay remisión de pecado, como lo acabamos de ver en el texto bíblico. Punto 3. Las primeras muertes físicas debieron haber sido las de el hombre, Adán y Eva. Las primeras muertes físicas debieron haber sido las de Adán y Eva. Pero no fue la primera muerte física que hubo. Pero no fue así, porque Dios tuvo misericordia de ellos y le permitió vivir muchos años más a Adán y Eva. Porque acuérdense que ¿cuál fue el castigo o cuál fue la consecuencia de haber pecado? Vas a morir físicamente. Y vas a morir en separación de Dios. Y vas a morir eternamente. Pero Dios se mantuvo, tuvo misericordia y les permitió vivir 900 años más o menos a Adán. O sea, que Dios postergó la muerte que ellos lograron por la desobediencia a Dios. Y entonces la primera muerte física fue la de un animal inocente. Y esto fue una sombra de la realidad de que Dios daría un día muerte a un sustituto para redimir a los hombres pecadores. ¿Dónde está esa muerte del primer animal? En Génesis 3:21 dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, alguien podrá decir, sí, pero de la oveja a cual le trasquilo y le saco la lana, yo puedo hacer vestimentas de lana y lo puedo abrigar. ¿Dónde está aquí en esto la muerte de un animal? Bueno, lo que pasa es que en la Biblia hay textos y palabras que están implícitas y otras son explícitas. Aquí está implícito, ¿cierto? Está incluido porque dice que le hizo túnicas ¿de qué? Pieles, no de lana. Y para obtener pieles tuvo que haber sacrificado Dios. La Biblia no nos dice si 1, 2 o 3 animales y qué tipo de animal. ¿Ya? Por eso que ahí fue la primera muerte, ¿cierto? Y Dios lo hizo ¿para qué? Para cubrir la vergüenza por el pecado de Adán y Eva que tuvieron, ¿cierto? Por eso que tuvo que morir un animal inocente. El primer inocente. Para cubrir. Y eso es lo que nosotros debemos entender y tener desde un comienzo. Que el Evangelio comienza con el Génesis. Y después tenemos el protoevangelio, ¿cierto? En Génesis 3, 16, 15, 16. Cuando se promete, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo iba a derrotar un golpe en la cabeza a Satanás. Entonces, este acto sería el primer tipo de Cristo. Tipo en la teología se le dice a todos aquellos actos que tienen que ver con la futura acción de nuestro Señor Jesucristo. En el desierto, cuando se estaban muriendo por la serpiente, ¿cierto?, hicieron una serpiente y todo el que adoraba la serpiente, ¿cierto?, iba a ser sanado. Tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Queridos hermanos,
Hubo un cambio en la relación del hombre-animal. Esto también es importante que lo sepan. Hubo un cambio. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 9, versículos 1 y 2, que la relación del hombre con los animales parece haber sufrido un gran cambio, ya que el hombre queda libre ahora para comer animales para su sustento. Pero el versículo 4 nos dice que la sangre cruda no debía consumirse como alimento. ¿Por qué? Porque representaba simbólicamente la vida y el derramamiento de la sangre representaba simbólicamente la muerte. Y eso está en Levítico 17:11, leído recién. Con respecto al cambio que hubo de los animales con respecto al hombre, vamos a leer la cita para que a nadie le quede la duda, el cambio que hubo ahí después del diluvio con Noé. En Génesis 9, 2 y 3 dice así: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Desde ahí en adelante todo animal de la tierra iba a tener miedo al hombre, a nosotros. Y sobre todas las aves de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. Y en vuestra mano son entregados. Dios entregó a nosotros, a los seres humanos, todos los animales. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Todo lo que se mueve y vive. Porque hay algunos que dicen que no, es solamente vegetariano. Entonces, pero los vegetales, bueno, ciertamente se mueven con el viento, todo, pero ahí se mueven, ¿cierto? Y viven para mantenimiento, así como también las legumbres, las plantas verdes, os he dado todo, dice Dios. ¿Ya? Es mi primera nota. Algunos han hecho una prohibición de las transfusiones de sangre moderna, y ustedes saben, ignorando que la abstinencia de la sangre del Antiguo Testamento se refiere siempre a sangre de animal, derramada como agua por los judíos antes de comer la carne, o dedicada a los ídolos. Y respecto a la sangre humana, sigue estando prohibido su derramamiento, porque está en uno de los 10 mandamientos: no matarás a un semejante de Dios. Pero en cuanto al principio de vida, dar la sangre por otro, no derramada, sino transfundida, es la mayor prueba de amor que pueda haber. Veamos lo que dice respecto a esto en Juan capítulo 15, 3. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ponga su vida. ¿Saben que respecto a esto, hermanos? Pensaba yo mientras estudiaba, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios, el Espíritu Santo, se le quiso venir a mi vida, a transformar mi vida, a hacer todo por mí, porque yo no hice nada, cuando leía esto, pensaba que era como cuando yo estaba en ese momento en una camilla, moribundo, desangrándome, y en la otra camilla al lado se puso el Señor Jesucristo y puso su brazo para hacer una transfusión de vida hacia mí. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Eso hizo. Dio su vida por cada uno de nosotros. Nos dio vida, nos ha dado vida. Ahora, en el Antiguo Testamento, las expresiones que usted va a encontrar: sangre de Jesús, sangre de Cristo, sangre del Cordero, sangre del pacto, sangre rociada, que es la que estamos viendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, rociada. Son metáforas que representan la muerte expiatoria del Señor Jesús, ya que fue por el derramamiento de sangre que hoy tenemos salvación. No hay otra razón, hermanos. No hay otro motivo. No hay otra cosa que podamos hacer para ser salvos. De hecho, no podemos hacer nada, sino que solamente el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús es la que nos da la salvación y la vida eterna. De hecho, veamos algunos textos. 1 Corintios 10, 16, muy conocido por nosotros. ¿Qué dice? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En Efesios 2, 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, dice claramente Pablo,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Es la sangre del Señor vertida en aquella cruz la que nos ha acercado a Dios. Y en Hebreos 9:14 dice, con un gran signo de interrogación, dice ahí el escritor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí, la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha acercado a Dios? La sangre de Jesucristo vertida en esa tremenda cruz. Y el punto C de la introducción, la sangre puede hacer expiación de la persona. Como decíamos delante, expiación, ¿cierto? Bien simple, borrar las culpas por medio de un sacrificio. ¿Por qué existe la expiación? ¿Por qué? Alguien podría preguntarse, ¿pero por qué hay que expiar? ¿Por qué hay que hacer un sacrificio para borrar las culpas? ¿De qué culpa me está hablando, hermano? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué deuda tengo yo con el Creador? No es este el momento para explicarlo profundamente porque el tiempo no nos da, pero sí les voy a mencionar y ustedes lo pueden ver y se van a acordar. Debido a la depravación total de la raza humana, esa es la razón. Debido a la depravación total de la raza humana, como lo registra la carta a los romanos por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 2 y 3. Si usted se da el trabajo de, llegando a su casa, leer el capítulo 1, 2 y 3, le va a quedar absolutamente claro por qué tiene que hacerse expiación de nuestras vidas. Y ahí está, ¿cierto?, la depravación de la raza humana. Es Dios, santo, y Él no puede tener comunión con nosotros, estando nosotros en pecados, ya que estamos muertos nosotros, separados de Dios. La palabra expiar tiene el significado de tirar, de borrar, de cubrir, como lo hizo con Adán y Eva. A menudo se traduce olvidar, perdonar, purgar y reconciliar. La palabra expiar. Ahora vamos a entrar al tema central, también con 3 acepciones. La primera, ¿por qué Dios perdona los pecados por medio de la sangre? Segundo, vamos a ver algo con respecto al día de la expiación. Y tercero, Cristo fue la expiación perfecta. ¿Por qué porque la palabra de Dios nos enseña lo siguiente respecto a la pregunta ¿por qué, cierto, se debe perdonar nuestros pecados por sangre? Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, 1. Y esta es la consecuencia por haber desobedecido a Dios, que lo heredamos de nuestros padres federal, que sería Adán y Eva. Y la palabra nos ha enseñado que la vida de la carne está en la sangre. Y Dios quiere darnos vida, pero quiere darnos vida eterna, no momentánea, vida eterna. Y la vida eterna la recibimos por medio de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, como lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 6, 54, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No es eso una promesa? Aferrémonos, hermanos, a las promesas, porque de lo contrario es vana nuestra fe. Y en Efesios 2:1 dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hermanos, estábamos muertos. Y dice que la vida de la carne, la vida del cuerpo está en la sangre. Por eso que desde un principio, desde Génesis, el Señor nos da ese tipo de la sangre, ¿cierto? Pensando en el Cristo venidero. Todo el Antiguo Testamento fue salvado y perdonado pensando en la tipología, ¿cierto?, de que Cristo iba a venir algún día.
Y nosotros, hermanos, que estamos acá en el siglo XXI, miramos hacia allá, 2000 años atrás, que vino Cristo y se fue crucificado y vertió su sangre y fue derramada en la cruz. Ahora, para entender también el concepto este de la sangre que los lava, que nos limpia y que es derramada, se leyó delante del primer texto bíblico que Moisés, después de haber leído las tablas de la ley al pueblo, el pueblo quiso obedecer. Y cuando quiso obedecer, después vino, ¿cierto? Hicieron un sacrificio y Moisés roció la sangre del sacrificio al pueblo. Y acá en Pedro nos dice, capítulo 1, versículo 2, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y anteriormente a eso decía, ¿para qué? Para que seamos obedientes. Hay una relación totalmente tremenda entre la bendición de ser hijo de Dios con la obediencia. Voy a tratar de ser rápido en lo que les quiero contar porque es largo. Voy a ver si lo puedo resumir. El día de la expiación, para que tengamos un contexto de entender esto de la sangre. Porque algunas personas pensarán que nosotros los cristianos evangélicos somos medio, a ver, ¿cómo podría decir? Porque no suene feo. Sanguinarios, estamos hablando de sangre, que Cristo derramó sangre, que la sangre de Cristo fue vertida, que matemos un cordero para el perdón de pecados. Pero hermano, si eso no lo inventamos nosotros, lo definió Dios. Dios quiso que a través de la sangre vertida, Él nos iba a dar vida. Y nos enseña de que un cuerpo, teniendo sangre, tiene vida. Quítele la sangre a ese cuerpo, ¿no, hermana? Y muere. Entonces hay una tremenda relación entre la sangre y la vida. Ya, expiación, les voy a contar. Para poder entender mejor lo que significa expiar, debemos ir al Antiguo Testamento. O sea, hay que ir al Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, no podemos vivir una vida sujeta al Nuevo Testamento. Eso no es una vida de cristianos como nosotros reformados. Leen la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento también nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué era la celebración del día de la expiación? ¿Les suena eso a ustedes? ¿Les suena? ¿Qué era la celebración del día de la expiación en el Antiguo Testamento? Era una fiesta sabática solemne, de día sábado, conocida en la actualidad hoy con el nombre de Yom Kippur. Este día tenía que guardarse como un día de reposo, o sea, no se podía hacer nada, todos se abstenían de trabajar, de hacer algún trabajo en ese día. Se observaba, ese día se observaba anualmente, o sea, era una sola vez al año, para humillación del pueblo y expiación de sus pecados. Ese día el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para una purificación del santuario, de los sacerdotes y por la nación. Eso se hacía ese día una vez al año. Era el día más santo en importancia en el año judío. Se celebraba el día 10 del mes de Tishri, que es equivalente a nuestro fin de septiembre entrando octubre. Ahí está la fecha en el periodo ese. 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tenían varias fiestas. Yo solamente voy a tratar un poco lo que es la fiesta de la fiesta esta del, ¿cómo se llama? De la expiación, ¿ya? Porque es la que nos convoca. Eso está, yo no lo voy a leer ahora porque me va a demorar mucho, pero eso está, ustedes vean Levítico, anoten ahí, Levítico 16, en el capítulo Levítico 16, ahí está todo lo que yo les voy a estar relatando, 16, 29 al 30, lo que yo dije recién. Ahora, ¿en qué consiste? Lo que consiste está en Levítico 16, 8. Dice, el sumo sacerdote, hermanos, vestido de vestiduras sagradas, ¿cierto? Primero se presentaba él con purificaciones especiales. Primero tenía el sacerdote que purificarse él. Tenía que bañar todo su cuerpo, más allá del simple lavamiento de manos y de pies que hacía para las otras ceremonias. Esta era la más importante. Luego, antes de hacer la expiación por los pecados del pueblo, hermano, tenía que ofrecer un becerro, el sumo sacerdote, Aarón, por sus propios pecados y por los pecados de su familia. Después de haber hecho eso, recién podía continuar. Después tomaba 2 machos cabríos y echaba suertes. Echaba suerte, aunque era suerte, pero echaba suerte, porque eran 2 machos cabríos. Había 2 propósitos, ¿cierto? Uno
se convertiría en el sacrificio destinado a Dios, en holocausto, y el otro sería el chivo expiatorio, destinado a ser llevado al desierto. Ahora, he aquí el tema de la expiación. ¿Qué es lo que pasaba con el chivo? Bueno, con el chivo que hacía el sacrificio a Dios, la sangre, el sacerdote Aarón la llevaba, ¿cierto?, al lugar santísimo, detrás de la cortina, rociaba con sangre el propiciatorio, donde estaba el arca. En el tiempo que el arca después ya no estuvo más, entraba con la sangre y la tiraba, ¿cierto?, sobre el mesón, donde estaba el libro de la ley, ¿cierto?, y ahí hacía su ceremonia. Ahora, el otro chivo, el chivo expiatorio, era un chivo que no se mataba, sino que se ponía ahí y tenía que poner a Aarón las manos sobre la cabeza del chivo expiatorio, y Aarón oraba a Dios y encomendaba en la cabeza de ese chivo expiatorio todos los pecados de su nación, del pueblo. Hermano, yo no sé si están notando aquí la diferencia. Ellos, todo el pueblo, no tenía acceso directo a Dios, porque solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros, que somos agraciados ahora? Cada uno de nosotros va, se arrodilla o no se arrodilla, y entramos y el velo está descubierto porque Cristo lo logró y podemos hablar y entrar al lugar santísimo directamente. Amén. Ellos no tenían eso que nosotros tenemos, hermanos. Y eso debe ser de gozo en nuestras vidas, y disfrutarlo y practicarlo. Amén. Después que Aarón hacía esto, depositaba simbólicamente todos los pecados de su nación, de su pueblo. Ese chivo expiatorio era expulsado, llevado con un hombre que era designado para este efecto, y lo llevaba al desierto. Y allá era un lugar que se llamaba, la Biblia dice, Sacel. Sacel es una palabra que no sale más en la Biblia que en este texto, y la tradición judía dice que Sacel pudo haber sido el lugar donde enviaban al macho cabrío, al parecer era una colina cercana al monte Sinaí, la tradición. Y otra de la tradición dice que era un despeñadero que estaba allá, donde llevaban a este chivo y lo despeñaban para que se llevara todos los pecados del pueblo. Y la idea es que este chivo no volviera nuevamente al territorio. Y eso era el tema de la expiación que hacía el pueblo en ese tiempo para ser perdonados sus pecados. Mire la maravilla de ahora. Peco en cualquier momento, ofendo a Dios o ofendo a mi hermano, y al minuto puedo estar arrodillado, al segundo pidiéndole perdón al Señor, y soy perdonado. Amén. Hay una tremenda diferencia. Bueno, eso que le acabo de relatar está en Levíticos 16, como le decía, 15-16. Y ahí más o menos le traté de resumir la expiación que se hacía en ese tiempo. Este era todo el proceso de la ceremonia del día de la expiación que Dios había establecido. Hermanos, primero, esta ceremonia que hacían los judíos, tenemos que tenerlo claro que no era un capricho de ellos, ni era una tradición, era algo que Dios había establecido, y eso hay que tenerlo claro. Para perdonar los pecados del pueblo. Tenemos que considerar que todo esto fue un tipo de lo que Cristo iba a realizar muchos años más adelante en la cruz del Calvario. Otra cosa muy importante hay que tener presente. Esta ceremonia tenían que repetirla todos los años, una y otra vez, hasta que llegara el Cordero perfecto que iba a ser Jesucristo, muchísimo más adelante. Y punto C o 3 es: Cristo fue la expiación perfecta. Hermano, Cristo murió una vez y para siempre. Veamos la Biblia que nos corrobore lo que acabo de mencionar. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12, libro que el pastor por un buen y largo tiempo nos enseñó, ahí está en Hebreos 10, 11 y 12, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre como Rey y Dios sacerdote, abogado que tenemos en este momento. Ahí está el Señor Jesucristo. Después de que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer, obedecer en todo a Dios,
No hay un ápice, ni una coma, ni una tilde de que Cristo no haya cumplido con lo que Dios demandó. Y después de haber hecho todo, dijo, consumado es. Y ahí está ahora a la diestra de Dios, lo cual a nosotros nos cuesta, parece un poco entender que Cristo en este momento está sentado al lado de Dios, pero vivo, con carne. Si así nos dice la Escritura, estuvo resucitado 40 días en la tierra, 40 días. Cientos de personas compartieron y lo vieron. Y así se fue al cielo, en esas condiciones. Por lo tanto, en esas condiciones está y en esas condiciones va a volver cuando vuelva. Ahora, la expiación es hecha o fue hecha por sangre inocente. ¿Se acuerdan lo que decía en Génesis cuando Dios, Adán y Eva pecaron? Implícitamente estaba de que ese animal era... ¿Qué culpa tenían ese o esos animales que Dios sacrificó para hacerle ropa y cubrir el pecado de esos dos? Era inocente. Y Cristo también fue un inocente. Porque el sumo sacerdote no dice en Hebreos 7:26, miren, ya hemos hablado, aquí estamos mezclando y tratando de ver el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿cierto? Pero miren lo que nos dice el Hebreos del Antiguo Testamento. Dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, refiriéndose al sumo sacerdote ahora a Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, he hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro inocente Cordero, sacrificado por nuestras vidas. ¿Y saben qué? Hablando de que es inocente, que fue inocente Cristo, hay un hombre que está registrado en la Escritura que reconoció después de todo lo que hizo que Jesús era inocente. Judas. Judas en Mateo 27:4, anótelo ahí en su Biblia, Judas en Mateo 27:4 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ese fue el relato y lo que sintió y lo que se le entendió al final Judas, que a pesar de todo lo que hizo y estaban condenando, Jesús había sido inocente. Punto 3 de este tema. Cristo derramó su sangre para redimirnos. Yo estoy haciendo una aseveración, pero veamos lo que la Escritura nos dice, si es cierto o no que Cristo derramó la sangre o no la derramó. En Hebreos 9:22 se nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, aquí Dios puso una condición. Para que haya remisión de pecado, debe haber derramamiento de sangre. Entonces ahora vamos a ver si realmente nuestro Señor Jesucristo derramó o no su sangre. En Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado y tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre dice, que por vosotros es derramada. O sea, el Señor ya estaba diciéndole a los que no entendieron en ese momento, los apóstoles, que la copa de vino simbolizaba la sangre que Él iba a derramar unos momentos más adelante. Y en Mateo 26:28 es más claro todavía el texto, porque dice así, porque esto es mi sangre, dice Jesús, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El Señor Jesucristo fue claro, Él tenía clarísimo lo que venía por delante. Y por eso que vemos en Getsemaní, que la Escritura nos dice que el Señor lloró lágrimas de sangre. Es una expresión, una figura literaria, en la que da a entender que cómo sufría Él, porque en ese momento era humano perfecto. Cristo fue verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Y como humano estaba sufriendo porque sabía lo que le venía. Lo que le venía al Señor Jesucristo, hermano, no era como cuando a alguien le dicen, bueno, una enfermedad terminal y va a morir. El Señor sabía lo que antes de morir le iba a ocurrir. En Pedro nos dice, en 1:18-19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con ¿qué? Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Ahora, otro punto. La sangre de Cristo fue rociada. Y aquí quiero que la idea no es, emocionarnos, nada, pero es comprender. Que comprendamos lo que le ocurrió y lo que pasó con Cristo con respecto a su sangre. Antes de ser crucificado Cristo, antes de que fuera crucificado, ya estaba rociando su sangre por su pueblo. ¿O no? Sí. Bien. ¿Cuándo? Lo azotaron. Cuando estaba en el tribunal y estaba siendo condenado, enjuiciado el Señor Jesucristo, después vino, ¿cierto? Y fue azotado, ¿cierto? Por Pilato. Mandó a azotarlo. Pero el azote que le dieron al Señor Jesucristo no es ese que me daba mi mamá cuando chico con la correa de la plancha, que me azotaba, le pegaba dos o una correa. No, los azotes eran con una herramienta que se usaba en ese tiempo, de cuero larga, de varias hebras, y que en las puntas tenía un fierro con punta. Y cuando azotaban a una persona, a un esclavo, a un delincuente, lo laceraban y al retirar el lazo arrancaba con trozos de carne. Eso, hermano, eran los latigazos de ese entonces. Por eso es importante la historia. Y eso es lo que a Cristo le pasó, que sí, cada vez que fue latigado, él tiene que haber saltado de su cuerpo, de su espalda, de su lomo, haber saltado sangre. Porque la sangre en nuestro cuerpo tiene una cierta presión. Y si más encima está con una tensión, con mayor fuerza sale. Entonces, antes de morir ya estaba siendo derramada su sangre. Después, cuando le pusieron una corona de espinas, la corona de espinas no fue una corona para celebrar a un rey del colegio, una reina, sino que era para vergüenza y para humillarlo, y la tienen que haber puesto, es tremenda. Aquí camino a Limache, hay unos cercos que yo siempre que paso con mi señora digo, mira, así son las espinas que tiene el cerco de espino. Ahí. No sé cómo serían las que le pusieron a Cristo, pero no se la pusieron. A ver, no, acomoda, Señor. No, oye, acomódasela suave, no, que le quede bien. Tiene que tomar, y habérsela puesto y habérsela cargado para que no se le cayera. Y aquí, en estos sectores de la piel de la frente, si usted se hace una herida, se clava algo, la sangre sale inmediatamente. Así que también fue derramada su sangre ahí. Después todavía no había ni había muerto. Cuando fue crucificado, así lo crucificaron vivo. Le clavaron los clavos aquí en la muñeca, aquí adentro, no en la palma como algunos dicen, porque si no se habría arrancado. Aquí y en las piernas, así que nuevamente sangró. Y también salió sangre del Señor cuando le clavaron una lanza por el costado, pero ahí ya estaba muerto, ya había fallecido, había entregado su vida. Bueno, la cita que dice que Pilato lo mandó a azotar está en Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese llevado a crucificar. Respecto a la corona, en Marcos 15:17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espina tejida. Más cuando en Juan capítulo 19:33 está la otra cita que nos corrobora, ¿cierto? Que más cuando llegaron a Jesús, los guardias, que le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, entre comillas, porque había una promesa de Dios que no iba a haber ningún hueso roto de él, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Como decíamos al inicio, la sangre tiene el líquido, agua también. ¿Ya? Conclusión. Cuando Dios cubrió la vergüenza y la desnudez por el pecado de Adán y Eva, lo hizo con sangre de un animal inocente. 2. Cuando Dios trajo reconciliación consigo mismo, el precio siempre fue de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hermanos, no solo debía matarse un animal para expiación, sino que su sangre tenía que ser derramada. La vida de la carne en su sangre está. Y por lo tanto, para que una vida fuera realmente sacrificada, su sangre debía derramarse. Por eso Jesús no simplemente tenía que morir, sino tenía que derramar su sangre preciosa en aquella cruz. Porque estaba establecido. Aunque Jesús no murió desangrado, sangró tanto antes de morir por las heridas de la corona de espina, por las laceraciones de los latigazos y las heridas de los clavos en sus manos y en sus pies, más después de morir, derramó gran cantidad de sangre por la lanza clavada en su costado.
Es muy importante saber, hermano, que la química de la sangre de Cristo, en la química de la sangre de Cristo no hay salvación. ¿Me entiende? No es la química de la sangre de Cristo, sino que es el hecho, ¿cierto? Lo digo porque tenemos una iglesia conocida, ¿cierto? Que en la Eucaristía se transforma en la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo y es el cuerpo de Cristo. Y nosotros decimos que no es así porque la Escritura no podemos sacrificar todas las veces que se hace una misa, sacrificar el cuerpo de Cristo, porque Él ya murió una sola vez por todas. Solamente lo hacemos como recordatorio, como símbolo de la muerte de Cristo en la cruz. La sangre y el pan. Pero no son su cuerpo ni no es su sangre. Aplicación. Hermano, cuando nosotros los creyentes confiamos en el sacrificio expiatorio que Cristo hizo por nosotros, no solo aceptamos el beneficio de su muerte en favor nuestro, sino que también nos estamos sometiendo a su señorío soberano. Y el señorío de Cristo nos obliga a ser obedientes. En el texto de primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Después, santificado por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es el sello de todo el proceso de la salvación. ¿Ya? En Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice con respecto a la obediencia, hermano, que debemos ser obedientes. Dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Bueno, esto es tan claro que muchas veces lo leemos y lo pasamos tan rápido que lo leemos, pero no, la verdad es que no lo practicamos, hermanos. ¿Qué nos está diciendo? Pero que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, o sea, hacer lo que la palabra de Dios nos dice, hacerlo, llevarlo a la práctica. Y dice, y no solamente que seamos muy buenos oidores y lo tengamos en la memoria y hasta ahí queda. Hay que escucharlo, que llegue al corazón y tenemos que practicarlo. Eso es lo que nos quiere decir. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. No, si el espejo no es, aquí estoy yo, allá es una imagen que se refleja, no es verdad, es mentira eso, ¿cierto? Es un reflejo. Pedro afirma que cuando los creyentes fueron espiritualmente rociados con la sangre de Jesucristo, entrarían en un pacto de obediencia, como lo dice aquí, para obedecer. Somos rociados, es como el sello. En Hechos, capítulo 5, versículos 31 y 32, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y ellos que están escribiendo en ellos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Hermano, en la analogía del Antiguo Testamento, la sangre rociada sobre el altar de Dios simbolizaba su compromiso de perdonar los pecados. Acto que fue cumplido completamente por la muerte expiatoria de Cristo. La sangre rociada sobre el pueblo simbolizaba la intención de obedecer la ley de Dios. Nosotros, hermanos, hoy día en nuestra vida lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Pero no nos pongamos tristes, porque no la vamos a obedecer. Se lo aseguro. Yo soy el primero. Nosotros la tenemos, la leemos, sabemos lo que hay que hacer, pero no la obedecemos. Pero ¿sabe lo bueno? Que Dios hoy en día ha abierto, ¿cierto?, el lugar santísimo para que nosotros entremos a su presencia y cuando no la obedecemos podemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón por reconocer que le hemos ofendido o no hemos actuado como su palabra dice. Y el Señor dice que Él no se acuerda nunca más de aquello que hicimos. ¿Por qué? No porque yo soy bonito, simpático, o porque soy caritativo, o porque hago ofrendas. No, por la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz. Esa es la sangre poderosa de aquel tiempo hasta ahora y hasta que el Señor venga por segunda vez va a ser efectiva. Amén.
para todo aquel que se arrodille a pedir perdón por sus pecados. Pero que eso no sea excusa. Que eso no sea excusa para no hacer la palabra de Dios, para no ser hacedor, pensando en que después me arrepiento, me humillo ante Dios y me perdona. Porque ahí corremos un gran riesgo de realmente ser religiosos y no verdaderos hijos de Dios. En Primera de Juan nos corrobora lo que yo le estoy mencionando. Capítulo 2, versículos 3 y 6. Corrobora de la siguiente manera. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Todos ustedes, hermanos, y yo decimos que conocemos a Dios, a Cristo, a Dios, ¿cierto? Bien. Entonces el Señor nos dice aquí, ¿cómo sabemos que lo conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Pero guardamos. Entonces, ¿sabe que yo voy a llegar a mi casa? ¿Dónde tengo? Abajo, en el velador, en el último cajón voy a colocar la Biblia porque hay que guardarla, dice. El Señor dice guardar sus mandamientos y aquí están, la voy a guardar. No. La Escritura nos está diciendo eso. Guardar es de hacer, de realizar, de vivir con ellos. ¿Ya? Entonces, digamos lo que el texto sigue diciendo. Dice, y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, o sea, no hace lo que Dios dice, el tal es mentiroso. Oye, a usted, hermano, afuera de la iglesia, alguna parte, un compañero de trabajo, alguien le ha dicho, oye, tú eres un mentiroso. Si a alguno de ustedes le han dicho así, duele. Nos duele como humanos y personas que nos digan, tú eres un mentiroso, porque a lo mejor nos están acusando de que no somos mentirosos. Pero la palabra de Dios nos dice que somos mentirosos y no tenemos excusa, hermano, porque sí lo somos. Cantamos himnos, cantamos alabanza, leemos la Escritura. Y muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. El mismo Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, es lo que hago. Dando a entender que aunque sea Pablo quien fue Pablo, es humano. Y estamos sujetos a pecado hasta que el Señor venga por segunda vez. Pero ¿cuál es el tratamiento que hay que hacer? Pecado, arrepentimiento. Pecado, arrepentimiento. Y dolor por haber pecado. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. No sin zapatos, ni descalzo, ni con una túnica. No. No se está refiriendo a que como Él anduvo la vestimenta. No. Como era su actuar, su corazón, su forma de ser. Nota 6 para terminar ya. Así como, hermanos, la moneda tiene dos lados, nuestras monedas tienen dos lados, el nuevo pacto tiene también dos lados. Uno es la salvación y el otro es la obediencia. La muerte y sangre de Cristo, hermano, reemplazó el sistema del Antiguo Testamento de una vez y para siempre. Así que lo que yo les leí y ustedes lean respecto al Antiguo Testamento, del sacrificio y de la expiación, eso ya pasó. No piense usted que ahora tiene que hacer sacrificios. Para recibir el beneficio de Dios no necesitamos caminar 10 kilómetros a pie a tal lugar, ni arrodillados en tal lugar, ni desembolsar lo que no tenemos o vivir una vida ascética. No es eso. Cristo nos da el perdón y podemos llegar a Dios libres, sin hacer nada, porque es un regalo que nosotros, el cual ni siquiera hemos hecho nada. Ahora nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestra culpa quitada si ponemos nuestra confianza en Cristo. Para terminar les dejo esta cita. Hebreos 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Cada vez que nosotros no obedecemos a Dios, cada vez que pecamos, estamos haciendo eso. Pero gracias a Dios que no somos condenados por eso, porque esa misma sangre nos perdona.
Pero tengamos cuidados, hermanos, en nuestro diario vivir. Lo que Cristo hizo es una tremenda obra. Nosotros es muy difícil que podamos ser empáticos con lo que Él hizo. Solamente pensamos, hemos visto películas, la historia nos ayuda a ver y sentir lo que Él hizo. Pero difícilmente, yo creo que cuando estemos en su presencia, recién vamos a comprender la tremenda obra que Él hizo, en el sentido de que, siendo Dios, se humilló tanto a ser como un creado por nosotros, un ser creado por Dios, y se vino a humillar a las limitaciones que tenemos nosotros. Por eso que tengamos en alto la sangre vertida por Cristo en la cruz.